Buenas noches, una nueva tertulia del Centro Riojano y de Capital Radio. Hoy nos acompaña en esta tertulia, voy a empezar por la derecha, don Juan Urquía, veterinario y presidente de la Asociación de Veterinarios de las Ventas, don Juan Lamarca, es vicepresidente del Círculo de Amigos de la Dinastía y presidente durante 19 años de la Plaza de Toros de Madrid. Don Jorge Espinosa de los Monteros, que es mexicano y presidente del capítulo del Círculo de Amigos de la Dinastía Bienvenida. A mi izquierda, Miguel Ángel Yáñez, que es el que va a dirigir hoy la tertulia, que es periodista. A su izquierda está don William Cárdenas, diplomático, aficionado, torero, de todo así, ¿no? Y luego tenemos a don Jorge Arturo Díaz, que es colombiano de Cali, doctor, y un gran periodista y un gran crítico y muy aficionado. Está también con nosotros el presidente de la plaza, casualmente de la corrida de antes de ayer, y se va a incorporar don José Luis González, y se va a incorporar con nosotros don Victoriano del Río, que como sabéis, soltó un toro el otro día, el tal Cantador, que va a ser, yo creo, que el toro de la feria, y no sé si la feria de ahora, y de la feria del otoño. Yo por mi parte nada más, cedo la palabra a Miguel Ángel Yáñez. Bueno, pues aquí estamos. Muy buenas noches a todos. Efectivamente, gracias a todos los que componen esta mesa hoy aquí, en esta tertulia del Centro Riojano. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te parece? Ahora Isaac Fonseca, que es el momento, pero luego ya seguiremos hablando de todo lo que hemos vivido acá en estos últimos días, que han sido cosas importantes y bonitas en la feria. Bueno, lo de Isaac, primero darle la enhorabuena por ese merecido premio, que lo ha esperado un buen tiempo, ¿no? Y luego decir que estos reconocimientos estimulan muchísimo a los toreros, y nosotros hemos tenido la suerte de conocer la carrera de Isaac Fonseca desde sus comienzos, porque en gran parte se ha realizado aquí en España, y apreciamos sus increíbles méritos, su lucha, su batalla por alcanzar un merecidísimo lugar en el escalafón de los matadores de toros americanos y españoles que participan en estas importantes ferias, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, vamos a seguir en este caso ahora también por cercanía con Jorge Espinosa de los Monteros, mexicano, como ya hemos dicho, en el que ha escuchado, conoce perfectamente también toda la trayectoria de Isaac Fonseca desde que comenzó sin caballos. Y bueno, ¿cuál es la opinión de Isaac? Bueno, evidentemente que Isaac, yo creo que hoy por hoy es el estandarte de los toreros mexicanos en activo. Y prueba de ello es que no falta un San Isidro. Y ha tenido siempre media puerta abierta, corta una oreja y no se ha podido dar la segunda. Y Pedraza de Yelte es una ganadería que ya conoce. De hecho, un toro importante le tocó, Brigadier. Esperemos que ahora vengan dos Brigadiers o dos cantadores y pueda salir por la puerta grande. Además, Isaac, como él mismo lo comentó, es un defensor a ultranza de la cultura y evidentemente del derecho a poder hacer lo que más te gusta, que es torear. De ahí que siempre está presente en todos aquellos lugares en donde hay que defender y alzar la voz en defensa de la fiesta de los toros. Y luego, si a eso agregamos esto del himno, pues es una cosa muy bonita. El autor, como dijo Isaac, ya hay un triunfador, es un muchacho también joven, de cerca de 28 años, de una población muy taurina, como es Autlán de la Grana. Entonces ahora solamente falta esta parte, que se cubra la convocatoria para lo de la música, y yo creo que lo van a hacer como un paso doble, algo que suene bien y bonito. Que suene muy taurino, efectivamente. Bueno, está con nosotros Jorge Arturo Díaz, él es colombiano, como ya hemos dicho. Bueno, Jorge Arturo, muy buenas.
Gracias por haber venido. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar en la compañía de tan queridos amigos, de su distinguida audiencia, y pues recordarles un abrazo taurino muy dolorido desde Colombia. Bueno, Colombia, como ya hemos dicho, tiene, digamos que todavía la situación un poco más complicada que el México, ¿verdad? Más complicada que en México. Es imposible no hablar de este problema sin tocar la política. A mí particularmente nunca me ha gustado mezclar las dos cosas. Me parece que es como mezclar la política con la religión. El toreo no tiene nada que ver con el partidismo. Pero la situación en Colombia, la política sí se mete con los toros. Y se ha metido de manera determinante porque la ley de prohibición de las corridas de toros en todo el territorio nacional entrará en vigencia después del periodo de latencia de 3 años, el 22 de marzo próximo. De manera que tal vez las últimas ferias que se harán en Colombia serán las de Cali a finales de diciembre y las de Manizales a comienzos de enero. Las perspectivas no son buenas. El gobierno actual es un gobierno de izquierda, la presidida la República por tal vez el antitaurino más connotado del país, que es Gustavo Petro. Cuando se la ha visto en Plaza de Toros, en bastantes ocasiones. Sí, igual que muchos políticos colombianos han dado el vuelco, ¿no? Primero se hacían fotografiar en los callejones con los toreros famosos, con la gente del toro, y de repente comenzaron a levantar la bandera de la prohibición. Pero en Colombia se da una situación también muy particular, y es que gran parte de la derecha los ha acompañado. Tal vez es lo único que se ha puesto de acuerdo. Para ponerles un ejemplo de lo que digo, de la unidad de los dos extremos políticos contra las corridas en Colombia, que es una situación que no se da en otros países, traigo el ejemplo de la última sesión plenaria del Congreso de la República para votar la prohibición de los toros. Votaron 100 contra los toros y 6 a favor de los toros. Es una situación tanto complicada, ¿verdad?, la que está viviendo Jorge. Don Juan Lamarca, usted que conoce mucho toda esa parte taurina también de América, por sus viajes a Venezuela, todo aquello, ¿por qué esta situación que se está viviendo allá en América, bueno, en ciertos países? Por el contra tenemos Perú, que está francamente muy bien, ¿no? Pero ¿por qué se está viviendo estas situaciones? Yo entiendo Venezuela, la situación económica. Ecuador tampoco lo entiendo mucho. Colombia, bueno, ya lo ha dicho ahora Jorge Arturo Díaz también, la situación política, pero ¿por qué todas estas cosas? Cuando es tradición, cultura y economía. Los países hispanos donde se han producido esas restricciones y prohibiciones taurinas obedecen a que tienen gobierno o han tenido gobiernos populistas. Comunistas, ahora se lo llama populistas, pero eso es así. Y tienen el frente anti-español. Y por el mismo motivo que se prohíbe en Cataluña, porque el toro es un símbolo inequívoco de identidad y cultura española, hispánica, por ese mismo motivo, de ese frente contra España, ocurrió en Quito. Precisamente en Quito, no en todo Ecuador, cuando presidía el nefasto presidente Correa, propulsor de la destrucción de Quito y de la implantación del narcotráfico, porque es que son conductas muy paralelas. El antitaurinismo ejerciente, por ejemplo, de Gustavo Petro o de, como fue Correa, que son defensores de la cultura de la muerte, que favorecen el terrorismo, la eutanasia, el aborto y el enfrentamiento civil, y luego cogen la hipocresía de la defensa del animal por el maltrato, ¿no? Bueno, pues eso ha ocurrido. Y en Quito se prohibió las fiestas de los toros, no las fiestas, se prohibió la muerte del toro durante la lidia por Correa, una argucia legislativa que hizo, y eso constituyó la pérdida de la Feria de Quito, que en ese momento era la mejor feria de América, la Feria de Jesús del Gran Poder. Eso así. Y luego en Colombia hemos visto lo que ha pasado, por las mismas motivaciones. En México, pues exactamente igual, en la México. Otro estado resiste, porque cada estado tiene su autonomía legislativa y tal, ¿no? Pero es eso, el odio es la práctica de la cultura del odio contra una tradición y cultura española e hispánica. Bueno, pero ellos eso lo llevan en contra, que no les gusta, que están, bueno, pues liando el tema con la leyenda negra de los españoles, cuando luego, por ejemplo,
las catedrales, quién fue el que hizo las catedrales, quién hizo las primeras las universidades, Claro, quién hizo... ahora mismo venía yo en un coche con un señor, el conductor, y él es peruano y me decía, aparte del apellido era vasco totalmente, ¿entiendes? El de cerca de la parte norte de Perú. Y él me decía, y dice, nosotros somos cristianos por los españoles, nosotros tenemos catedrales por los españoles, tenemos universidades por los españoles, porque los ingleses que llegaron a Estados Unidos no han hecho nada más que masacrar allí a la gente. Pero bueno, esta es la circunstancia. Tenemos todavía a Juan Jurquía, tenemos a José Luis González y tenemos a don Victoriano del Río. Yo me gustaría ahora ya irnos a esa parte maravillosa que vivimos el pasado viernes, con esos toros de Victoriano del Río, con ese Castella, con ese Emilio de Justo, con Tomás Rufo, pero especialmente con Sebastián Castella. Y tenemos ahí, para hablar del toro, enseguida estaremos con Juan Jurquía, a hablar del toro, lógicamente, muy merecida esa vuelta al ruedo, con el ganadero Victoriano del Río y el que sacó el pañuelo azul, en este caso, que es José Luis González, el presidente. Bueno, Victoriano, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien. Me encanta que digas eso porque te vi el otro día y estabas de maravilla cuando estuvimos en el acto de los veterinarios en las rentas. Sí. Oh. Bueno, estoy muy bien, gracias a Dios. Me he recuperado totalmente y bueno, pues a gozar lo que puedo del momento que se vive. Bueno, el momento que se vive fue un momento muy bonito el otro día, ¿verdad? Con ese cantador, con ese que decía, en este caso, Vidal. Y es que se dieron las circunstancias magníficas de que aquello floreció, exceptuando el problema de matar el torero, pero hubo, y lo he dicho públicamente, hubo un presidente que estuvo a la altura de las circunstancias. Entiendo que a contra de todo lo que ha ocurrido anteriormente, y sacó sin ningún trofeo para el matador, porque no podía tenerlo, y sacó el pañuelo azul, que no ha ocurrido en ningún caso nunca. Es la primera vez y afortunadamente pues se dio esta circunstancia, porque no todos son igual. Hay quien está comentando, después de la corrida, que por qué es Madrid, evidentemente, y la situación es un poco complicada. De velador ya nos olvidamos, porque fue hace tanto tiempo. ¿Por qué no a lo mejor se le hubiese podido indultar, que le hubiese pedido el público para padrear ahora? Hubo un toquecito, no sé si lo observaste, que una palabra o dos voces de no lo mates. Pero hacía falta eco. Para eso hay que tener gente que esté concienciada de lo importante que es ese material, pues que con lo poco que hay, me refiero a esas excelencias, pues no conservarlo. Y entonces no es el momento todavía, vendrá en breve, probablemente, ojalá antes que pueda, pero ocurrirá alguna vez que indulten el toro en Madrid, porque no hay ninguna condición para no hacerlo, porque no. Sí, no se hace por costumbre o por tradición o por lo que tú quieras, pero no hay otra cosa en contra. Cuando hay una cosa tan latente como fue esto, o como fue duplicado, en mi caso, igual un toro de unas excelencias pues magníficas. Y bueno, había que hacerlo y no lo hice. José Luis, ¿qué tal? Presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, evidentemente, como está diciendo Victoriano, el toro, bueno, vimos todos, un toro excelente. Hay quien dice que todavía podía haberle sacado más a ese toro, la vuelta al ruedo, como decimos, y la pena es, como está diciendo Victoriano, que no se hubiese podido indultar y de alguna manera romper la tradición del no indulto desde velador, y poder estar ahora ese toro en el campo padreano. Pues efectivamente, lo primero, enhorabuena Ganadero por ese reconocimiento, que no es otro que es el pañuelo azul, un reconocimiento a un toro bravo, y me ajusté estrictamente al reglamento. ¿Qué pasa? Muchas veces pues cuando tomas una decisión, pues evidentemente siempre hay algún perjuicio dentro de los componentes, digamos, de lo que forman las fiestas, llámese empresarios, llámese ganadero, toreros y tal. Es verdad que hay que sopesar muchas veces que un torero, cuando no ha podido conseguir un trofeo,
el darle una vuelta a rueda a un toro pues menoscaba un poco, digamos, su faena. Pero yo creo que en este caso el Castella hizo un faenón, tuvo muy mala suerte en los aceros y bueno, él lo reconoce, vamos, no hace falta tampoco que lo reconozca. Unas lágrimas echado. Efectivamente, y entonces, pues bueno, yo creo que contra la decisión tomada desde el palco no tiene que repercutir en nada a su digamos, a su actuación, porque no tiene nada que ver. El toro hay que premiarlo, evidentemente. El toro, si se dan las condiciones, las ventas es muy difícil, las cosas como son, no se contempla, porque si se contempla, al público es como el trofeo de un rabo también al torero, ¿no? Al actuante, en este caso de a pie, porque es verdad que se han dado rabos a jugadores, pero si se dan las circunstancias, ¿por qué no se va a poder indultar un toro? Para que se tienen que dar las circunstancias, pues evidentemente muy, muy exigentes para lo que hay que valorar es la exigencia de esa plaza, pero en todos los sentidos. Una oreja aquí no es lo mismo que una oreja en Salamanca, con todos mis respetos a los salamantinos o en Cáceres. Efectivamente. Bueno, yo ahora sí quería preguntarle a Juan José Urquía, él como veterinario de las ventas y de un tema que estábamos hablando de padrear Cantaor, pero yo vi el otro día, estuve leyendo un reportaje del hijo de Manili, del torero, que es veterinario, y resulta que me llamó mucho la atención que cuando, no sé si después de muerto el toro, todavía se le puede sacar de sus testículos, bueno, pues el semen para poder luego inyectarlo o ponerlo. Felicitar a don Victoriano del Río. Está en un momento fantástico porque, claro, Cantaor, Frenoso, Alabardero, duplicado. En duplicado estaba yo en el palco y es una sensación maravillosa, ¿no? El poder colaborar en ese tema. También felicito al presidente, porque es una labor importantísima. Por supuesto que sí. Y bueno, pues por lo que me preguntas, claro que es posible, claro que es posible. Se le puede conseguir semen, es un animal que ya está cansado, probablemente la eficacia del semen o la cantidad, el volumen de semen extraído es menor, pero sí se pueden conseguir dosis al tema. Yo he hecho algunas veces estudios y he llegado a conseguir 200 dosis con una calidad que es válida. Los sistemas, porque además es curioso porque aguanta perfectamente a una temperatura de conservación normal, no tiene que ser exquisita, aguanta perfectamente los testículos en un traslado para hacer una extracción del material perfecta. Y luego también se han hecho estudios sobre esa electroeyaculación post-mortem que también ayuda a vaciar las glándulas seminales y conseguir esas dosis seminales. Que bueno, ante un indulto mantienes el material genético. En ganaderías de la categoría de don Victoriano, pues tener material genético acumulado es de una importancia para mí total. Porque hay veces que se pierden líneas, o hay veces que hay que dar marcha atrás porque por los estudios que se tienen puede hacer parecer y que se habían perdido algunas características del toro bravo. Que además, como tiene una variabilidad genética tan grande, la selección implica un cuidado especial y encima los caracteres que seleccionan los ganaderos son poco heredables. Si no, esto sería facilísimo. Pero la labor que hacen los ganaderos es maravillosa. De ahí el premio que mantiene la Asociación de Veterinarios para reconocer la labor de los ganaderos. Y nos intentaría dar 30 o 40 premios todos los años. Por supuesto, pero lo dejamos en uno, porque la labor que hacen es indiscutible. Bueno, pues ¿ha pasado algo de eso, Victoriano, de lo que estaba diciendo el veterinario? Clarísimamente. Afortunadamente se sacaron 100 pajuelas del toro de Cantador. Tenemos 100 pajuelas. No sé si alguien se dio cuenta, mi hijo fue al matadero a recoger los testículos y a partir de ahí, al día siguiente, se conservó en la nevera perfectamente y al día siguiente consiguió 100 pajuelas. Que no está en su calidad perfecta el semen de cuando está vivo el toro. Por eso, efectivamente, es distinto, porque la eyaculación, aunque sea forzada, es natural y en cambio eso es donde se está creando ese producto. Y bueno, pues es más difícil la preñez, pero no cabe duda, yo he conseguido de toros
por morder varias crías. Pero, bueno, ¿qué opinión te merece toda esta charla que estamos teniendo de un posible indulto en las ventas, la que tú conoces muy bien como miembro del Consejo Asesor Taurino y como, evidentemente, vuelvo a insistir, como torero? Bueno, en primer término, darle la mejor enhorabuena, la más entusiasta, a don Victoriano del Río, y yo creo que a todos los que estamos aquí, porque pudimos disfrutar de lo que es un toro bravo, ¿no? Pero esa misma expresión me hace reflexionar, me obliga a reflexionar. Miren, en lo que va de feria, 16 corridas de toros, son 96 toros lidiados. Estoy incluyendo las de rejones y las novilladas. 96 toros lidiados. Esos 96 toros lidiados suponen 192 orejas. Y se han cortado 12. Y a nivel de matadores de toros, hay 2 puertas grandes, Talavante y Fernando Adrián. Hay 2 puertas grandes de novilleros, Álvaro Serrano y Julio Norte. Y luego hay 2 orejas puntuales, una de David de Miranda y otra de Forte. Y luego están la de la corrida de rejones. El porcentaje de orejas cortadas en relación a los toros lidiados y las orejas posibles de cortar es del 5%. Es del 5%. Entonces, no todos los toros han tenido que ser malos, y sí, a lo mejor han fallado algunos toreros. Entonces, en conjunto, no estoy analizando que si el mal uso de la espada, que si la exigencia, estoy planteando un escenario estadístico. Ahí están los números, ahí están las orejas y ahí está un resultado. Nosotros tenemos que pensar en el toro bravo. Y el toro bravo, fíjate, en esa ocasión no facilitó el triunfo del torero, porque el torero lo pinchó, ¿no? Entre otras cosas, voy a hacer un paréntesis aquí. Oye, yo cuando aprendí eso que tú mencionabas de querer ser torero, yo recuerdo que a nosotros nos decían, oye, que los toros bravos se matan en la suerte natural. O sea, tú le das, tú tomas la salida hacia el centro de la plaza, que es lo que un toro bravo merece, y un toro bravo... Y lo mató contrario. O sea, a un toro bravo no se le puede matar contrario, no se le debe matar contrario, a menos que el toro te haya marcado una querencia especial, tal. La muerte del toro era natural. Y me quedará siempre la duda de cómo se hubiera matado a ese toro si se le escogen bien los terrenos. José Luis, don Juan, tú que eres José Luis, presidente, don Juan que lo ha sido, menudo problema que le crea en este caso lo que has visto. No es un problema, pero reconocer el caso porque el toro, de su toro, reunía las condiciones para ser indultado, pero no concurrieron las circunstancias reglamentarias para que el presidente ordenara el indulto. ¿Por qué? Porque primeramente, desde una calidad extraordinaria demostrada por el toro, el torero debe de solicitar indulto. Que si lo solicita, hubiera arrastrado al público, porque es que en Madrid no existe mentalidad ni de público ni de torero para lo que se llama la cultura del indulto, incluso la cultura del máximo trofeo, que es el rabo, ¿no? Pero el torero lo podría haber despertado, o sea, hubiera sido un estímulo, y no lo hizo. Y sin embargo, no solamente no lo hizo con ese gesto de petición, que luego también el indulto reglamentariamente hay que contar, o sea, petición del público, petición de la espada y con el acuerdo del ganadero o mayoral si no está el ganadero. Entonces, concurriendo todo esto, el presidente, estimando que se merece, ordena el indulto del toro. Pero es que además, ese toro grandioso, cantador, mi modesta opinión, se mereció darle más importancia, una lidia de mayor importancia. Y sobre todo hacia el final de faena. Todos sabemos que los pases, las suertes que acaban en Ina, como Chicolina, Manolentina, Espaldina, Bernardina, que son muy vistosos y gustan mucho, pero no permiten al toro en una embestida de clase y de comportamiento. Entonces al final, eso no se lo merece el toro.
Y luego, sobre todo, que la suerte de matar, como bien expresado, es una totalmente, y luego el desacierto. Hombre, un pinchazo, un dos feo, el total de matar. El toro no se merece que de una carnicería, el toro se merece un final de solemnidad de toreo. Es decir, que un toro, un cantor grandioso, mereció un toreo de cantegrano, como decir. Ese tercio de quites que parece que se había olvidado ya entre los dos toreros, que ahora mismo son dos toreros de máxima importancia, jóvenes como es David de Miranda y Víctor Hernández. Jorge, tú que estás allí siempre tomando notas, me encanta. Además, me encanta porque además lo haces en una libreta chiquitita y digo, madre mía, para luego aquello sacarlo al ordenador. Corrochano, el padre de la crítica taurina, decía que él tomaba notas porque lo que no quedaba en la memoria no merecía contarse. Pero yo no tengo la memoria de Corrochano, por supuesto. Y hay tantas incidencias en una corrida, y todas son válidas, no solo las exitosas. Yo consigo la corrida más como un rito que como un espectáculo. Y desde ese punto de vista, yo quisiera terciar un poquito en la discusión tan importante que se viene dando sobre el indulto y sobre el éxito de los toreros. Yo pienso que el fin de la corrida no es indultar los toros ni sacar los toreros a hombros por la puerta grande. El fin de la corrida es lidiar el toro con sus características particulares, bien sea manso, bien sea bravo, bien sea mediano, y lidiarlo honorablemente y matarlo honorablemente y ritualmente, porque es el rey de la fiesta. Así y el es. rey de la fiesta hay que matarlo como la ceremonia indica y la tradición indica. Estamos matando un dios. Juan, ¿qué le pareció ayer ese tercio de quites también en este caso? Y sobre todo con esa, no solo parafernalia taurina, sino ese ritual que me encantó, por lo menos a mí, al término del mismo, ese apretón de manos que se dieron los dos toreros. Pues me encantó como a todo el mundo, y mucha gente no recordaría o no había visto nunca una competencia en quita, porque es inusual. Claro. Es que eso me hizo recordar, entre otras cosas, que era famoso de Julio Robles y Ortega Cano, creo que fue un toro de Matías Bernardo, y que pesaba 720 kilos. Era increíble que el toro, bueno, los recordados don Tomás Historial estaría presente, y Juanjo, y estuvieron, yo no sé cuántos capotazos le dieron, muchísimos, acabaron con el toro, claro. Porque ya el hombre no tuvo ni uno, pero fíjese, eso motivó que Manzanares estaba anunciado, se cayó el cartel y se quedó mano a mano Julio Robles y Ortega Cano. Y por esa actuación de quites lo contrataron para la corrida de la beneficencia, porque entonces la beneficencia se organizaba y ponían a los toreros triunfadores del ciclo, y sin haber cortado orejas, fueron los dos a la corrida de beneficencia, que por cierto fue un fracaso, una corrida de malas de Rocío de la Cámara. Pero lo importante es que tuvo que el quite me lo recordaba, y allá esa competencia, pues también puedo recordar como cuando se anunciaban los mano a mano en los carteles, que ponía abajo fulano, tal, mano a mano, contra fulano, y cómo ponía, el noble, pero unida rivalidad. Bueno, pero es que yo tengo entendido, y he podido escuchar alguna afirmación de algún matador de toros, Tatares vamos a estar tranquilitos, Que Tatares vamos a estar tranquilitos. Y serán muy tranquilos, no quieren competencia, no quieren complicarse la vida. Es cierto que algunas veces los toros no se prestan a quitas por su condición de empuje, de brío, de bravura, lo que sea. Eso me da que pensar, y creo que aquí todos lo sabemos, que hay toreros que ya tienen una antigüedad, que son de los que no molestan y los ponen abriendo cartel. Bueno, ha ocurrido durante mucho tiempo, ¿no? No voy a decir nombres, pero yo ahora mismo se me están ocurriendo unos cuantos. Mira, ha ocurrido durante mucho tiempo. Perdona, solamente me decía un banderillero de uno de esos toreros, hace años, decía, yo en mi vida iba a pensar que en mis 2 años o 3 finales iba a torear 80 tardes, ¿entiendes? Y sin problemas. Esto va a ser lo mejor para mi jubilación. Mira, el toreo es competencia, el toreo es rivalidad, y el que diga que no, está mintiendo. Está mintiendo. Los toreros cuando salen a la plaza y cuando se han liado el capote de paseo, lo que quieren es estar mejor que los demás. Y anular esa parte
yo creo que es terrible para la fiesta, o modificarla de cualquier manera, eso no. Tú tienes que dejar que eso fluya. Yo en mi recuerdo personal tengo dos momentos inolvidables que compartí con compañeros y que fueron un tercio de banderías en la que un torero venezolano muy bueno que se llamaba Jesús Saler, mi banderillero de Maracay, de donde son, me invitó a banderillar y yo no era tan bueno como él, pero ese día las cosas me salieron bien. Y qué suerte, y qué alegría, y con qué orgullo me metí en el callejón. Y otro día con un torero colombiano al que quise mucho, muy amigo mío, en un tercio de quites, Álvaro Torel, un tercio de quites que tuvimos en una población en Tobar, en los Andes. Y bueno, son cosas inolvidables para los mismos toreros, porque la vives con muchísima intensidad, así que hay que apostar por eso, ¿no? Bueno, estamos ya llegando casi al final y está con nosotros el presidente del Centro Riojano de aquí, don José Antonio Rupérez. Y bueno, después de haber vivido una tarde preciosa con Isaac Fonseca, con el que ha recogido ese maravilloso capote de paseo, José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias Miguel Ángel, un saludo a todos los contertulios y la verdad que hemos vuelto a vivir un día épico en el Centro Riojano de Madrid con esta entrega al capote a Isaac Fonseca, que la teníamos pendiente y que, bueno, pues de nuevo el riojanismo se ha hecho patente a través del mundo del toro, porque en el Centro Riojano de Madrid lo que tratamos es de poner en valor los valores riojanos y ese color del vino tinto reflejado en ese capote de paseo con color de Rioja, pues no hay nada mejor que para que todos los socios del Centro Riojano, toda la opinión pública, todos los aficionados puedan ver cómo el mundo del vino y el mundo del toro pues se aunan aquí en el Centro Riojano de Madrid. Y bueno, deciros que ha estado pletórico Isaac Fonseca. Son tantos los actos, aparte del vestido Rioja y Oro, el capote también, y tantas cosas que se hace a través del Centro Riojano como por el mundo del toro, que yo creo que es algo que se debe de tener muy en cuenta y poner en valor. No hemos parado de hacer actividades, ¿no?, en el Centro Riojano de Madrid relacionado con la tauromaquia a lo largo de todo el año. Resaltar la importante labor que Vidal Pérez Herrero, conjunto con todo el Centro Riojano, pues estamos llevando a cabo, y es que para nosotros es uno de los valores principales, ya que la tauromaquia es uno de esas enseñas que hay en nuestro país, en España, y nosotros los riojanos, como españoles que somos, intentamos ponerlo en valor, porque si no somos entidades como el Centro Riojano los que ponen en valor a la tauromaquia, muy pocas otras lo van a hacer. Así que el Centro Riojano de Madrid espero y deseo que siga siendo un reducto de la defensa de la tauromaquia a todos los niveles. Por supuesto que sí. Bueno, ya terminamos y me gustaría, como se suele decir en las tertulias también políticas, a cada uno de ustedes un titular de lo que estamos viviendo o de lo que quieren o piensan que se puede vivir en esta Feria de San Isidro. José Urquía, ese titular. Que sigan volviendo grandes toros. Eso es lo importante. Don Juan Lamarca. Que la fiesta de España. Pues mira, es una semana de mexicanos, ojalá que ahora sí uno salga por la puerta grande. Cantador, que nos dé muchos recuerdos. Y tenemos también a Jorge Arturo Díaz. No, pues que Madrid sigue siendo la capital taurina del mundo. Y que se la dispute alguna vez con México, con Colombia, con cualquier otro sitio. José Luis González, tú que estás siempre ahí arriba y las miradas contigo. Sí. Hombre, yo nada más que deseo que siga con la misma proyección que hasta estos 16 festejos, que eran 12, pues que siga con la misma proyección. A lo mejor podemos ver otro toro de vuelta al ruedo, podemos ver otras 4 puertas grandes, y entonces sería un espectáculo de feria, vamos. Victoriano. Sin duda. Bueno, yo, ¿qué puedo decir? Que estoy entusiasmado, que no me lo creo todavía, y que Madrid es mi pueblo. Y yo estoy orgullosísimo de ser un ganadero de Madrid. Pues felicitar al ganadero, felicitar al presidente
y lo que ha aprendido de un colombiano, de un venezolano y de un mexicano. Esto es España. Ellos representan también a España. Sí, señor. Yo solamente quería decir también en esta frase, por más tardes como la del viernes y por más toros como el cuarto de la tarde. El Tahor. Y tantos días como tenemos aquí en este centro riojano, que verdaderamente da gusto. Es un placer el estar con todos ustedes aquí en Capital Radio, desde el centro riojano, todos los lunes por la noche, con grandes amigos, grandes compañeros y grandes defensores de la tauromaquia. Amigos, será hasta el próximo lunes, también aquí, ya lo saben, Capital Radio, desde el centro riojano de Madrid. Gracias.